Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 29 de enero de 2018 y esto es La Contracrónica. Mañana martes, día 30 de enero, estaba convocado pleno de investidura en el Parlamento de Cataluña. Lo convocaron la semana pasada su presidente, el señor Torrent. Pero al final no podrá ser el pleno, eso sí, lo que no podrá ser es la investidura, porque el Tribunal Constitucional emitió este sábado un dictamen que impide la investidura de este hombre, de Carles Puigdemont, que es quien en principio iba a ser investido mañana. Este dictamen fue el resultado final de una semana auténticamente frenética en la que el gobierno de Mariano Rajoy se vio completamente desbordado, sobrepasado al 100% por los acontecimientos, y en el que, por suerte, la institucionalidad, que en España está demostrando ser más fuerte de lo que pensábamos, terminó por prevalecer, terminó por imponerse, y de esto debemos alegrarnos todos, porque la verdad es que entre unos y otros la casa sin barrer, que dice el refrán. Al final han quedado las dos partes tocadas, especialmente una de ellas tras esta refriega. El gobierno porque no consigue embridar el asunto, se le ha ido de las manos, o eso parece desde luego desde fuera, y el espectáculo jurídico sorayesco de la semana pasada eso daba a entender, y los independentistas porque se encuentran donde estaban, pero con un problema añadido. Es decir, están en el mismo sitio que hace una semana, pero ahora mismo ven que, o han podido comprobar de primera mano, que la carta de Puigdemont se les está acabando, es decir, que esa baza tiene los días contados. Lo de Cataluña después de las elecciones está siendo bastante previsible. Yo procuro mantenerme informado a diario, iré estudiando el tema, aunque no lo busqué, sinceramente os lo digo, las noticias de todo este follón me persiguen. Es abrir el periódico, cualquier periódico, y lo tenemos ahí. Y la verdad es que tampoco me está sorprendiendo mucho, si os soy sincero. Más o menos van las cosas por donde uno se imaginaba. Lo que os decía ahora mismo, el tema de la institucionalidad parece que va mandando y por ahora se va respetando. Es decir, no nos hemos encontrado ante otro nuevo 6 y 7 de septiembre. Por ahora, ojo, que esto no significa que a partir de esta semana la cosa termine de volverse loca, que podría suceder, y de hecho hay bastantes papeletas para que vuelva a suceder. Eso sí, a mí me sorprendió un poquito lo de la semana pasada, porque no pensaba que iban... Bueno, la semana pasada, hace menos de una semana exactamente. Esto sucedió entre el miércoles y el sábado. Terminó todo el culebrón. Iba a hablar de esto el viernes, pero al final, como no se había acabado, estábamos en plena faena, pues no pude terminar el análisis o ni siquiera ponerme con él. Sí que esperé al sábado y efectivamente el sábado la cosa ya concluyó porque no podían esperar mucho más. Eso sí me sorprendió un poco, pero dentro de un ámbito totalmente previsible como es todo lo que está sucediendo en Cataluña desde las elecciones. Es decir, que más pronto que tarde tenía que arremeter Puigdemont e intentar lo imposible, que lo imposible todos lo imaginábamos, que es ser investido presidente y al tiempo, a la vez, permanecer en libertad al abrigo de su exilio bruselense. Eso es un poco su plan. Él no quiere ni oír hablar de la cárcel, entonces su idea es esa, que realmente que no le pase nada, que la presidencia le blinde de las acciones penales. El expresidente de la Generalidad, que juega fuerte, esa es la verdad, juega fuerte porque se lo juega todo. Cuando digo todo, es todo, es decir, no la vida, pero casi, es decir, desde luego la vida en libertad se la juega, de ahí que está dispuesto a casi cualquier cosa. Y aquí solo le queda una opción, que se sabía desde el mismo momento en el que se supieron hace ya más de un mes los resultados electorales. Sabíamos que las elecciones las había ganado Ciudadanos, pero no podía gobernar con esa cantidad de escaños, y que los que tendrían la iniciativa serían los independentistas, juntando los votos de Junts per Catalunya, de Esquerra Republicana y de la CUP. Hasta ahí, esto lo sabíamos ya, estamos a 29 de enero, pues el 29 de diciembre ya lo sabíamos todos, y era una cuestión de tiempo que esto terminase por suceder. Es decir, esa opción que le quedaba era ser investido presidente desde Bruselas, bueno, desde Barcelona, pero con él en Bruselas, de manera telemática. Esta palabra se ha puesto muy de moda en la prensa española el último mes, estando en Bélgica, y que, algo así como os dije una semana por ahí, por WhatsApp, ¿no? Que dijera, bueno, desde hoy queda usted investido presidente de la Generalidad. Eso le ayudaría a mantener la legitimidad
una legitimidad que perdió con la aplicación del artículo 155 a principios del mes de noviembre, y a partir de ahí pues dar el siguiente paso, que sería ir llamando una a una a todas las cancillerías europeas, empezando por supuesto por la belga, que es la que más cerca tiene, porque está allí, con el cuento y con la letanía de que él es el presidente legítimo y que le tienen en el exilio y que no puede volver a su país porque en el momento en que vuelva le meten en la cárcel. Bien, eso era un poco su hoja de ruta. Bueno, no es que lo diga yo, es que nos lo ha ido mostrando él con una claridad pasmosa. Eso entendía él, es decir, no significa que fuese a suceder, pero entendía él que iba a obligar al gobierno de Rajoy, a algún tipo de acuerdo. Un tipo de acuerdo bajo mesa o de alguna manera secreto o incluso público, pero algún tipo de acuerdo. Es decir, un tipo de acuerdo que incluyese, vale, nos olvidamos de todo y ya de paso te libramos de la cárcel. Lo cual es una presunción bastante arriesgada, porque Puigdemont no está perseguido por el gobierno, está perseguido por la justicia en primera instancia. Que Rajoy le tenga ganas, pues también, y le tiene ganas con razón porque le está toreando, y le está toreando con bastante éxito, la verdad. Pero él no, cuando pise suelo español, el que le va a mandar a prisión no va a ser Rajoy, va a ser un juez del Tribunal Supremo. Entonces, si tuviese que llegar a algún tipo de acuerdo sería con este juez, no con Mariano Rajoy. Pero bueno, él piensa todo en clave política y no sé, quizá ha entendido que realmente en España no existe la división de poderes y existir existe, puede estar más o menos perjudicada, pero existir existe. Los jueces son en principio independientes y muchas veces, además de en principio, son en el final independientes y actúan con auténtica independencia de criterio por parte del gobierno. Porque aquí hay una cosa que es curiosa, aparte del hecho este mismo de pensar que realmente esto es una república bananera y que el presidente del gobierno puede hacer y deshacer a su antojo. Y no es verdad, España no es una república bananera, tampoco es una monarquía bananera, tiene sus defectos obviamente, pero no es ese espantajo que han ido creando de manera paralela, y a los hechos me remito. Eso por un lado, y por otro, vemos que Puigdemont, que tan valiente fue para ponerlo todo patas arriba, hace no tanto tiempo, le tiene en cambio pánico a la celda. Es una cosa que me fascina, teniendo en cuenta que otros, como su antiguo vicepresidente, Oriol Junqueras, está metido en una cárcel desde hace 3 meses, sin quejarse. Bueno, se quejará, pero a título privado con su mujer y con sus amigos, pero no se le ve lloriquear de cara al exterior. Él asume que lo que hizo tenía consecuencias y está pagando las consecuencias. Lo mismo podríamos decir del otro consejero que está encarcelado, que es Forn. Es decir, fueron hasta ahí y después se expusieron, esperaron a Portagallola, como los toreros, a que saliese el Miura y les embistiese. A ellos dos les embistió, pero Puigdemont no parece por la labor de que le embista. Es decir, está tan decidido a no pisar la cárcel, que a no pasar ni un minuto a la sombra, que está dispuesto a cualquier cosa, a lo que sea, hasta incluso a retorcer la situación hasta los límites en los que nos encontramos ahora. Pues bien, como es menos que imposible, y esta es la realidad y la vuelta a la realidad, como es menos que imposible que esquive la cárcel, es decir, que evite ir a la cárcel, solo le quedaba forzar la máquina al extremo, que es, como os decía, donde estamos en este preciso instante. Es decir, eso, u olvidarse de absolutamente todo, es decir, convertirse en un exiliado perpetuo, fijar su residencia en Bélgica, pero ya para los restos. Porque no sé si los delitos por los que el Tribunal Supremo le acusa van a caducar, digamos, algún día, o como son varios, no lo sé, pero vamos, para pasar allí ya no sé si lo que le queda de vida, pero desde luego muchos años. Es o lo anterior o esto, y esto no quiere ni oír hablar de ello tampoco. Pues bien, a esto mismo, a tratar de regresar y de regresar por la puerta grande, por el Arco del Triunfo, se ha aplicado en su último pulso al Ejecutivo. Lleva ya varios que han ido quedando en tablas, y este último le ha puesto literalmente contra las cuerdas. Y además le ha puesto contra las cuerdas, ya diríamos casi por enésima vez, porque lo de el fracaso de Mariano Rajoy con Puigdemont es para hacer cantares de ciego. Bien, esta historia arrancó el miércoles, lo recordaréis si seguís la prensa. El miércoles Mariano Rajoy fue a la radio, fue al programa Alsina, y vino a decir algo así como que no iba a recurrir este pleno de investidura que Roger Torrent ya había convocado para mañana, es decir, para el martes,
y que no podrían recurrirlo por una razón simple. Rajoy conoce la ley o se lo habría soplado a alguien, y es que no se puede recurrir una hipótesis, es decir, un anuncio en una palabra. Es yo voy a hacer tal cosa, bueno, pero esto no puedo recurrirlo porque todavía no lo has hecho. Es como si yo veo a un policía y le digo, pues que sepa usted que voy a subirme a ese árbol. Bueno, pues ya le multaré cuando se suba al árbol. O que sepa usted que voy a coger mi coche y voy a circular con él por la carretera de Barcelona a 180 kilómetros por hora. Bueno, pues cuando le atrapemos le multaremos. Entre tanto, no se puede recurrir ni multar algo que no has hecho. Se multan los actos, no y se recurren. Es decir, es castigable los actos, no las intenciones. Y esto quedaba bastante claro. Pues bien, aquello era perfecto. Cuando lo escuchó Puigdemont en Bruselas, era todo lo que necesitaba oír. El plan, en una palabra, le iba saliendo. Sería investido, porque Torrent así lo había decidido, sin estar presente en la Cámara, ni telemático ni puñetas en vinagre, es decir, simplemente estando sentado en su casa o en el hotel donde está viviendo en Bruselas, pues le llegaría la investidura. No habría problema, porque además tienen escaños suficientes, Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, y CUP tienen escaños suficientes como para investirle. De hecho, les sobra uno. Así que de un momento a otro le pegarían una llamada de teléfono y dirían, bueno, señor Puigdemont, usted ya es de nuevo presidente de la Generalidad y como tal puede ir, le mandaremos las tarjetas por correo y ya se podrá presentar como tal. Luego, a partir de ahí, ya llegaría el recurso del gobierno, el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero con Puigdemont de presidente. Como vemos, el panorama el miércoles a mediodía era muy bueno para el expresidente de la Generalidad. El gobierno no le había quedado, les había ganado el pulso, digamos. Pues bien, en ese punto, en ese momento mágico, emergió Soraya Sáez de Santamaría, que es algo así como Torrente, no Roger Torrent, sino Torrente, el de las películas, el de Santiago Segura, es el brazo tonto de la ley, y propuso al presidente una artimaña jurídica para impugnar el Pleno ante el Tribunal Constitucional antes de que éste se celebrase. ¿Y en qué consistía esta artimaña jurídica? Bueno, pues sin demasiadas complicaciones, impugnar mediante bastante imaginación y retorciendo un poco las leyes, impugnándolo en el Tribunal Constitucional, diciendo que en ese pleno se iba a celebrar tal cosa, que tenían plena constancia y que por lo tanto tenía que impedirlo. Este tipo de recursos requieren que el Consejo de Estado los respalde conforme a la legislación, es decir, los respalde con un informe favorable. No es preceptivo, pero no es preceptivo que sea favorable. El informe puede ser negativo, pero sí que pasen por el Consejo de Estado. Y ahí es donde naufragó, nada más concebirse, nada más parirse, es donde naufragó el plan de Soraya. El Consejo de Estado, que está presidido por un antiguo ministro del PP, los que tengáis más edad lo recordaréis, José Manuel Romay Beccaria, no respaldó el recurso. Sí, de primeras, además. Y ojo, de primeras, y era la primera vez que el Consejo de Estado no respaldaba un recurso interpuesto por el gobierno en el tema este del procés de Cataluña. Luego era bastante significativo, cuando menos. Lo que vino a decir el Consejo de Estado es que no había fundamentos jurídicos, es decir, que no se había celebrado y que era un futurible, que podía suceder o no podía suceder, pero desde luego no se había cometido todavía el acto delictivo. Luego no se podía impedir ese pleno. Es decir, no se podía suspender la investidura, en una palabra. Y el hecho es que no lo sabía. Es decir, no se puede recurrir un acto que no se ha celebrado, como os decía antes. Los argumentos que presentaba Soraya, hice el trabajo de buscarlos, de investigar por internet, a ver si iba encontrando en qué la torrentita, en qué basaba su genialidad jurídica. Bueno, ella y su banda de opositores, que son, como todos sabemos, buenos para nada, menos para vivir a costa del contribuyente, pues debían ser tan zarrapastrosos que ni el letrado jefe del Parlamento, que no es precisamente sospechoso de independentismo, pues este hombre ni siquiera lo apoyó. Le parecía que ese recurso no se sostenía. Tampoco se sostenía para el Consejo de Estado, que está compuesto por un rebaño de vacas sagradas de la política española. Pues está Zapatero allí metido, pero
pues Romeo Becaría, bueno, un montón de... No os voy a leer la nómina completa, la tengo delante, pues vamos, a muchos los conoceréis. Está Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, que fue también ministro en su momento, Alberto Aza, creo que estuvo en la Casa Real, es un tipo, María Teresa Fernández de la Vega. Bueno, en fin, que gente muy del sistema. Sí, nada sospechosos de deslealtad hacia el Estado. De hecho, forman parte del Consejo de Estado. De cualquier manera, el Consejo de Estado le pasa lo que a los letrados del Parlamento de Cataluña, que no dejan de ser un órgano consultivo. Un órgano consultivo y, por lo tanto, y como tal, sus informes puedes tenerlos en cuenta o directamente ignorarlos. Pero una cosa es que puedas ignorarlos y otra cosa es que debas ignorarlos. Y más en este caso, que es tan delicado. Mariano Rajoy lo que tiene que, o lo que debe aspirar es, aparte de a vencer, a convencer. Es decir, a no caer en lo mismo que habían caído pues, Forcadell y compañía hace solo unos meses. Pues bien, volviendo sobre el relato, sobre la consecución de hechos o el hilo de hechos que se sucedieron durante 3 días, el bofetón del Consejo dejaba al Gobierno solo ante el Tribunal Constitucional, sin el respaldo y sin el apoyo del Consejo de Estado, que automáticamente el Tribunal Constitucional pues ya tomó con pinzas el recurso del Gobierno. Sí, pues ya apenas quedaba tiempo, estamos hablando del viernes. La chapuza sorayina se terminaba de consumar. Bien, esto se llega al sábado porque esta gente pues, no tiene por costumbre trabajar de madrugada y tras una reunión maratoniana de los magistrados del Tribunal Constitucional, que creo que son 12 y había uno que estaba enfermo, las gripes invernales, pues propinaron otro sopapo al Gobierno. Sí, el Pleno se celebrará, dijeron que bien, que una parte la aceptaban, pero la otra no. El Pleno al final se va a celebrar, pero no podrá investir a Puigdemont. A otros sí, pero a Puigdemont no. No le podrá investir a distancia. Podrá hacerlo si se presenta en Barcelona. Es decir, si quiere ser investido, tendrá que personarse en España y una vez aquí solicitar al magistrado, al juez del Tribunal Supremo, al juez Llarena, permiso explícito para acudir a la Cámara y defender su candidatura. Eso es lo que vino a decir. Se quedaba un poco entre Pinto y Valdemoro, un poco en tierra de nadie. Una parte la entendemos, pero la otra no. Es decir, el Gobierno ha terminado en parte saliéndose con la suya, pero claro, después de una odisea jurídica, de hacer el ridículo más espantoso y de haberse dejado la ropa, los complementos y la dignidad en todo este brete. Tampoco era necesario. Si cada vez que mueva ficha, y le va a quedar todavía por mover unas cuantas fichas, el Gobierno le va a costar tanto, esto me da la impresión que se va a alargar indefinidamente. Aparte de que le va a estar suministrando combustible, como le suministró la semana pasada al adversario, de manera un día tras otro. Y creo que tampoco está para regalar combustible y regalar munición al adversario. Por lo tanto, queda todo ahora en manos de Puigdemont, que se tendrá que hacer en la siguiente. El próximo que mueva ficha tiene que ser necesariamente él. Por ahora, y esto es lo último que se sabe, es que ha solicitado permiso al Tribunal Supremo, al juez Llarena. Permiso para... no ha vuelto, lo ha solicitado desde Bruselas, por supuesto, pero le ha solicitado permiso para presentarse en la Cámara y defender su candidatura, es decir, ser investido. No sabemos qué es lo que ha dicho, qué es lo que dirá a lo largo del día de hoy, qué es lo que dirá Llarena, pero es previsible que no otorgue la autorización. No es previsible, podría ser que no, pero es por lo menos lo que yo creo y lo que los especialistas creen. Y eso fuerza automáticamente a Roger Torrent a celebrar el pleno invistiendo a Puigdemont por la vía telemática, es decir, saltándose de nuevo la ley, que es algo prohibido expresamente por el dictamen del Tribunal Constitucional, o directamente buscando a otro. Sí, por lo que me da la impresión que la sesión de mañana es bastante previsible que sea de nuevo una sesión alborotada, no muy distinta a aquellas de los días 6 y 7 de septiembre, en la que los parlamentarios, en el caso de que vayan por una de los caminos, pues el de investir a Puigdemont pase lo que pase,
pues los parlamentarios de Esquerra, de Junts per Catalunya y de la CUP, pues dirán que por encima de su cadáver se hace a este tipo y se elige a este tipo como presidente, y saltándoselo todo de nuevo, pero lo hacen. No importará ya que luego eso no pase al BOE, que el rey no firme el nombramiento. Es lo de menos. A ellos ya, ¿qué más les da? Más está dentro de su lógica, que el rey no firme el nombramiento. Hasta ahí son independentistas, a fin de cuentas. Y además no hará falta esta decisión ni recurrirla, porque el Tribunal Constitucional ya ha declarado nulo y sin valor cualquier acto que contravenga su resolución del sábado. Es decir, que se ha ahorrado el trabajo posterior. En ese caso, Puigdemont se convertiría en un presidente virtual. Ahora mismo es presidente imaginario, en ese momento sería virtual, sería presidente solo para unos pocos, para sus diputados, bueno, y para los que le han votado. Y Torrent se habría terminado de forcadellizar, es decir, estaríamos ante una segunda edición, no sé si corregida, no sé si aumentada, pero sí ante una segunda edición de Carme Forcadell. Y además lo habría hecho en un tiempo récord de pues apenas 15 días. Este hombre lleva muy poco tiempo como presidente de la Cámara. Bueno, en ese punto no tendrá muchas más salidas que asumir que el Estado le ha torcido la mano. Una vez más. Y además tendrá que enfrentar pues un proceso como el que tiene que enfrentar y está enfrentando la propia Carme Forcadell. También puede huir a Bruselas, es una posibilidad, no lo sabemos. Otra cosa es que decida no ir por lo contencioso, como os comentaba hace una semana, que tenga más sentido común y es probable además que vaya por esta vía, porque el independentismo ha quedado tocado, lo han vivido al máximo, los han vivido muy deprisa y muy peligrosamente en los últimos meses y necesitan rehacerse. Y cuesta mucho rehacerse cuando estás en esta situación y sobre todo cuando no tienes acceso al presupuesto, como le sucede ahora mismo, porque la autonomía sigue intervenida. En este caso quizá les convenga buscar un sustituto o una sustituta. Os hablaba aquí hace una semana o poco más de una semana del Sardadi, podría ser esta o podría ser cualquier otra o cualquier otro. Eso ya es el que ellos decidan, que para algo son sus candidatos y sus votos. Con ellos hacen lo que creen conveniente. Tiene esto o enrocarse en el prófugo y forzar nuevas elecciones, que es a donde nos conduciría el enrocamiento. No sé si lo habréis oído muchas veces, eso que decía Marx, ¿no? Que la historia se repite 2 veces. La verdad es que a veces se repite, muy a menudo se repite bastantes más de 2 veces, ¿no? Decía que la primera se repite como tragedia y la segunda como farsa. Bueno, pues me da la impresión, y es lo que se extrae de los hechos, que a eso mismo es a lo que están en Cataluña. Me pasa David, un oyente de Valencia, una noticia sobre Ada Colau. Pero bueno, casi mejor, como no solo me pasa noticias, sino que además tiene el detallazo de comentármela personalmente, casi mejor que nos la comente él mismo. Te envío una de noticia que a mí, yo ahora que la he leído, me da un poco de miedo, porque se ve que Ada Colau ha mandado identificar y sancionar a un guardia urbano por ir con una gorra de la Guardia Civil. Y a mí, bueno, ah, este tipo de comportamientos en un político, y encima que se hacen llamar de la nueva política, en realidad de cualquier político, me da un poco de mal rollo. Y bueno, me da un poco de miedo en función de lo que podría ser capaz si tuviera mayoría absoluta en según qué condiciones. Pero bueno, pues nada, para compartirlo con toda la gente de la Contracrónica. Pues he mirado, David, la noticia que me pasas, es una micronoticia porque es cortísima, pero por lo que veo, al parecer, pues esto fue, este tipo estaba en una manifestación de policías que se celebró hace unos días en Barcelona, y este hombre, que es un guardia urbano, pues se vino arriba y se puso una gorra de un guardia civil, entiendo que para solidarizarse con ellos, porque la manifestación era en solidaridad con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Nada más. Yo personalmente no creo que sea para tanto, es decir, entre ellos son compañeros y no debería dársele más importancia. Pero claro, a Colau no le gusta mucho la Guardia Civil, creo que eso lo sabemos todos. Y si no lo sabemos, es que tampoco conocemos muy mucho a Ada Colau. Que no lo sepa, se lo digo yo ya. No le gusta nada, ni la Guardia Civil, ni el Ejército, y siempre que puede les pisa el callo. Así que aprovecha
pues cualquier oportunidad, aprovecha que el Llobregat pasa por Cornellá y actúa, en este caso, pues expedientando a este hombre. Nada más, no sé, lo raro sería lo contrario. En serio, si me dices al guardia urbano que se puso la gorra al guardia civil, le van a dar un plus en el sueldo, ¿no? Le van a subir 200 euros al mes. Bueno, en ese caso, ahí sí que sería una noticia llamativa, pero lo que me traes, pues una noticia bien, perfectamente consecuente con el personaje que ilustra la noticia, que en este caso es Ada Colau. La reflexión que hace es que, bueno, ¿y qué pasaría si estos tuviesen la mayoría absoluta y gobernasen? Bueno, pues no solo por esto, sino por otras muchas cosas, ya te imaginas el tipo de alcaldadas que tendríamos que soportar, como por cierto están soportando en otros sitios. Lo de la palabra alcaldada, en este caso, le viene que ni al pelo. La alcaldada, para los que no sepáis qué significa la palabra, especialmente, no sé si esto en Hispanoamérica se utiliza, es decir, estas decisiones un poco, sí, dictatoriales o un poco despóticas de los alcaldes y que tienen un impacto limitado porque un alcalde, obviamente, pues todo su ámbito de coacción es necesariamente limitado, ya que es solo la ciudad. Muy bien, pues continuamos. Tengo más llamadas. Tengo otra de Daniel, que también es de Valencia. Hoy es el día de las llamadas valencianas, que tiene una pregunta directa sobre las elecciones catalanas, directa y muy breve. Y me gustaría saber cómo habrían sido los resultados de las elecciones catalanas de haber tenido otro sistema de votación, según el recuento de votos. Pues mira, Daniel, depende del método utilizado. Es que el día después de las elecciones o durante las Navidades salieron en varios medios los resultados electorales de Cataluña aplicando distintos métodos de escrutinio, de recuento y de representación. El nuestro, como bien sabes, se hace con la ley D'Hondt y da los resultados que da. Tiene críticos, pero también tiene gente que lo defiende. Dice que es un sistema que está bien, tiene circunscripción provincial y otorga una prima en escaños a los partidos mayoritarios. En este caso, los partidos independentistas, porque al ser la circunscripción provincial, prima las provincias con menos población. Como el independentismo se le vota más en esas provincias, pues en resultado tienen esa prima. Bien, estos ejercicios he ido a buscar uno, que se hicieron varios a lo largo de las Navidades. Si, por ejemplo, se hubiese empleado en España, utilizásemos, voy a poner el ejemplo, lo hubiéramos hecho con circunscripción única, es decir, que en lugar de tener 4 circunscripciones Cataluña, una por cada provincia, hubiese solo una, como se hacen, por ejemplo, las elecciones europeas, que toda España es una única circunscripción, pero empleando la ley D'Hondt, los resultados hubieran sido muy parecidos, bastante parecidos. Es decir, Junts per Catalunya hubiera tenido en lugar de 34-30, Esquerra hubiera tenido en lugar de 32-30, es decir, hubieran empatado. La CUP hubiera tenido 2 escaños más, en lugar de 4 hubiera tenido 6, y luego Ciudadanos hubiera perdido 2 escaños, el PSOE hubiera ganado 2 y el PP hubiera ganado 3. Y Podemos hubiera quedado casi igual, solo con un escaño más. Hubiera tenido un cambio importante, y es que el tripartito independentista no tendría la mayoría absoluta. Son 68 escaños, pues se hubiera quedado un par de escaños por debajo, son 66. Eso en el caso de que toda Cataluña fuese una circunscripción única, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que es una circunscripción única. A pesar de que tiene muchos millones de habitantes, nunca se partió la comunidad. Es más pequeña, evidentemente, mucho más pequeña, pero nunca se partió la comunidad en distintas circunscripciones. Bien, eso en el caso de que fuese así. Si se hubiese empleado un sistema, por ejemplo, como el italiano, un proporcional mixto, el proporcional mixto es el que emplean en Italia precisamente por su historia electoral, que es un poco tormentosa. Pues en ese caso, la victoria de Ciudadanos hubiera sido muchísimo más contundente, porque ahí el partido más votado, en este caso Ciudadanos, obtiene de manera automática el 55% de los escaños del Congreso, del Parlamento. Bien, el resto ya se reparte de manera proporcional. En ese caso, pues lo que tendríamos es que Ciudadanos hubiera conseguido 73 escaños, hubiera podido gobernar sin ningún problema, y a partir de ahí el PSOE se hubiera quedado con 12, y después los Junts per Catalunya y Esquerra con 18 cada uno. Es decir, digamos que no habría debate. Probablemente ya se habría investido o se estaría invistiendo en esa Arrimadas sin problemas. Pero si nos vamos al sistema mayoritario, es decir, el que se emplea en los Estados Unidos,
que es un sistema que prima el bipartidismo, que hace desaparecer todos los restos, que solo premia a los dos principales. Bueno, pues en ese caso el ganador de cada circunscripción, según el sistema mayoritario, se queda con todos, se lleva todos los escaños de la circunscripción. En este caso, como Ciudadanos ganó en las dos circunscripciones más pobladas, que son las de Tarragona y Barcelona, pues se hubiese quedado prácticamente el Parlamento para ellos solos. Hubieran tenido, según este cálculo, 103 escaños y Junts per Catalunya solo 32. Bien, esto es lo que habría sucedido en el caso de que se hubiesen utilizado otros sistemas. Pero vamos, que ya sabes, se elige uno y tienes que apechugar e ir hasta el final con uno. No vale de nada quejarse de quejarse de no saber bailar, de echar la culpa al empedrado, cuando no se sabe bailar. Esto es lo que hay y con esto tenemos que arar. No, es que esto si fuese de esta manera o si fuese de la otra, entonces cambiaría. Ya, pero es que no es de la otra manera y aquí estamos para lidiar con lo que nos viene de la realidad, no para, en función de lo que pase, dedicarse a ensoñaciones de si fuese otra cosa. Sirva como, bueno, quizá defectos que pueda tener nuestro sistema electoral, que obviamente los tiene, pero es que no hay sistema electoral perfecto. Esto ya lo he comentado en más de una ocasión aquí en el programa. Muy bien, pues amigos, vamos a ir terminando. Tenemos a Pizarro, como siempre, que nos quiere hacer un comentario sobre otro país que anda con problemillas políticos, no terminan tampoco de investir al presidente, en este caso a la presidenta, a la canciller Angela Merkel, y nos quiere hacer un comentario sobre esto. Los socialistas alemanes han de decidir entre unas nuevas elecciones poco halagüeñas o un trato con la responsable de esas malas expectativas. Tienen que elegir entre conservar los restos de la derrota, aunque presagia mayores infortunios, o jugárselos a una apuesta con augurios de debacle. Los socialistas alemanes tienen mucho en qué pensar, pues están entre Málaga y Malagón. Como decidan lo que decidan, la cosa pinta atroz, seguro que venden su decisión como lo mejor, no para ellos, sino para Alemania. Pero ese discurso ya lo tiene monopolizado Angela, así que a los socialistas alemanes solo les queda dilucidar qué cara pondrán ante una mala decisión. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, ya sabéis, tenemos mañana la no se sabe bien qué del Parlamento catalán. Si el no se sabe bien qué da motivo para gastar un poco de saliva, pues me dedicaré a eso. Y en el caso de que no la dé, que es lo más probable, no lo sé, el mes ha sido muy aburrido en este aspecto y muy repetitivo y muy reiterativo sobre todo, sobre lo mismo, me gusta que las contras sean entretenidas, pues en ese caso llevaré otra cosa que no será por falta de temas. Muy bien, queridos amigos, hasta mañana.